Fírmalo. El coche, el apartamento y el $1.000.000 de esta tarjeta son tuyos. Después de esto, no nos debemos nada. La voz de Isabelle era tan fría como ella misma, como el hielo. Levanté la vista hacia la mujer que tenía delante. Un traje pantalón impecablemente confeccionado realzaba una figura escultural. Su maquillaje era impecable, sus facciones perfectas, pero no había ni un atisbo de calidez en sus ojos. Me miró como si fuera un mueble del que se estuviera deshaciendo. Esta era mi esposa, solo de nombre, Isabelle Vance, directora ejecutiva de Vance Industries. Y yo era Ethan Hayes, el hazmerreír de la ciudad, su inútil marido que se había casado con una de las suyas. Hace 3 días, era gestor de fondos de inversión en otro mundo. Un accidente fortuito, y desperté en el cuerpo de un tipo que, casualmente, se llamaba igual que yo. Durante los últimos 3 días, he estado viendo la película más larga y peor del mundo, absorbiendo más de 20 años de los patéticos y asfixiantes recuerdos de este tipo. Hace un año, el abuelo de Isabelle estaba en su lecho de muerte. Por razones que nadie comprendió, la obligó a casarse con el verdadero Ethan, que en aquel entonces era un estudiante universitario común y corriente. Tras la boda, Ethan se mudó a la finca de los Vance. Era un mantenido, sin talento ni ambición, que vivía a costa de la familia y soportaba burlas constantes. Isabelle jamás le había prestado atención. Ahora que el anciano había muerto, Isabelle estaba al mando. Y su primera prioridad era borrar esa mancha de su vida. Me miró con desdén, apenas disimulado, con un destello de impaciencia en los ojos. Probablemente esperaba que me arrastrara, que me aferrara a su pierna y le suplicara que no me dejara, igual que lo habría hecho el Ethan original. Al fin y al cabo, para un perdedor como él, $1.000.000 era una fortuna imposible. El aire de la habitación estaba tan quieto que podía oír mi propia respiración. El mayordomo de la familia Vance y algunas criadas estaban a poca distancia, con los ojos brillando con el placer engreído de presenciar un desastre. Ignoré los papeles del divorcio, tomé una taza de café de la mesa y le di un sorbo. Hacía frío. ¿Solo $1 millón? Dejé la taza. Mi voz no era fuerte, pero rompió el silencio. Isabelle frunció el ceño. Pensó que estaba intentando negociar. Ethan, no tientes a la suerte. Has vivido a costa de nuestra familia durante 1 año sin pagar alquiler. $1.000.000 es más que generoso. Sonreí. No era una sonrisa burlona, ni una mueca de desprecio, solo una sonrisa genuina y divertida. Señora Vance, creo que me ha malinterpretado. Usé 2 dedos para devolverle suavemente los papeles. Lo que quiero decir es que no es suficiente. Su rostro se ensombreció al instante. ¿Cuánto quieres? No quiero tu dinero. Me levanté y me acerqué a ella. Era unos centímetros más baja que yo. Podía percibir el aroma frío y amaderado de su perfume. Elegante, pero distante. Tomé la costosa pluma estilográfica que había dejado sobre la mesa y con 2 trazos firmes, firmé al pie del contrato. La firma fue un gesto seguro y contundente que jamás había visto. El divorcio está bien. Tu dinero. Tu coche. Tu apartamento. No quiero morir. Tapé el bolígrafo y lo tiré sobre la mesa. Cayó con un clic seco. Me voy con las manos vacías. Dicho esto, me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. Todos en la sala quedaron paralizados por la conmoción. Isabelle me miró la espalda mientras me alejaba, y por primera vez, una grieta apareció en su gélida compostura. Incredulidad. Este era el único desenlace que no había previsto. Tenía estrategias para lidiar con súplicas, lágrimas y chantajes, pero no tenía ni idea de qué hacer ante una ruptura definitiva. Ignoraba que el perdedor que tenía delante poseía la mentalidad de un estratega financiero de 20 años en el futuro. ¿Un simple $1.000.000? Lo siento, pero no me interesaba. Al salir de la jaula dorada de la mansión Vance, hasta el aire se sentía más puro. Era 2024, una era de oportunidades explosivas. Con lo que yo sabía, 1 millón era calderilla. 100 millones eran solo un calentamiento. Pero por ahora, estaba arruinado. Incluso un magnate puede tropezar por falta de sueldo. Revisé mis bolsillos.
Un viejo teléfono inteligente y unos $50. Necesitaba capital inicial. Recordé lo único de valor que poseía el Ethan original, un antiguo reloj de bolsillo que le había regalado su suegro. Lo llevaba a todas partes, como un amuleto de la suerte. Tomé un Uber hasta el barrio de antigüedades más grande de la ciudad. El reloj estaba impecable, con un grabado exquisito. Era claramente una pieza de alta gama. Entré en la tienda más impresionante que encontré. El dueño era un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada. Me echó un vistazo a mi ropa sencilla con un dejo de desdén, pero me preguntó con profesionalidad: ¿puedo ayudarle, señor? Dejé el reloj directamente sobre el mostrador. Los ojos del dueño se abrieron de par en par. Con cuidado, la recogió, se puso unos guantes blancos, sacó una presilla y la examinó desde todos los ángulos. Una pieza preciosa, verdaderamente preciosa. Cuanto más miraba, más se emocionaba. Hijo, ¿piensas vender esto? Hazme una oferta, le dije. Se frotó las manos y levantó 5 dedos. ¿Qué tal esta cantidad? 50.000. Su rostro se crispó. Luego forzó una risa. Tienes sentido del humor, chico. Quise decir 5.000. Tomé el reloj y me di la vuelta para irme. Oye, espera, hijo, no te precipites. El dueño se apresuró a bloquearme el paso. Podemos negociar. 10.000. ¿Qué tal 10.000? Ese es el precio máximo del mercado. Lo miré como si fuera un payaso. Primero, se trata de un Patek Philippe, hecho a medida para un magnate ferroviario a principios del siglo XX. Segundo, la inscripción, a un maestro del tiempo, fue un regalo personal. Tercero, sabes perfectamente de dónde proviene una pieza como esta. Cada palabra le impactó como un martillazo. El sudor le perlaba la frente. No tengo tiempo para juegos. 300.000. ¿Ni un centavo menos, o me voy? La expresión del dueño pasó de la indignación fingida a un respeto a regañadientes. Finalmente, apretó los dientes. Eres un experto, chico. 300.000. Eso supone un flujo de caja considerable para una tienda pequeña como la mía. Mira, 280. Hagamos un trato. ¿Listo? No tenía ganas de seguir regateando. 280.000 era más que suficiente. Media hora después, el dinero estaba en mi cuenta bancaria. Al salir de la tienda y bañarme por la luz del sol, respiré hondo. El mundo entero estaba a mis pies. Isabel y todos los demás que me menospreciaron, ya verán. Pronto comprenderán el error colosal que cometieron. Lo primero que hice con el dinero fue abrir una cuenta de corretaje. Ahora sí, la magia iba a suceder. Recordaba cada gran repunte bursátil y tendencia del mercado de los años siguientes. Elegí una acción tecnológica que parecía completamente anodina, incluso con su caída constante: Helios Innovations. El consenso en Wall Street era que iba a ser excluida de la bolsa. Solo yo sabía que en 3 días la empresa anunciaría una revolucionaria tecnología de chips y sus acciones se dispararían, multiplicándose por 30 en medio mes. Invertí los 280.000. Hecho esto, encontré un motel barato cerca. Lo único que tenía que hacer era esperar. Mientras tanto, en la oficina del director ejecutivo de Vance Industries, Isabel estaba de pie frente al enorme ventanal, mirando hacia la ciudad. Su asistente, Megan, le estaba presentando un informe. Señora Vance, Sterling Corp ha vuelto a bloquear nuestros envíos de materia prima. 3 proyectos se han visto obligados a detenerse. Si esto continúa, la junta directiva. La expresión de Isabel permaneció inalterable, pero apretó con fuerza la taza de café. Los Sterling. Una familia que su propio padre había ayudado a construir, solo para que se volvieran contra Vance en su peor momento, devorando sus bienes y trabajando sin descanso para arruinarlos. El estrés había provocado el declive de su padre, quien le dejó la empresa en sus manos antes de morir. Durante el último año, había mantenido todo en pie ella sola. Los viejos dirigentes de la junta directiva rondaban como buitres, y los Sterling se acercaban peligrosamente. Estaba agotada. Por eso estaba tan ansiosa por divorciarse de Ethan.
No quería involucrar a una persona inocente en esa guerra. En su opinión, su debilidad era una forma de protección. Lejos de ella, lejos del avancés. Al menos podría vivir una vida tranquila y sencilla. ¿Cómo? ¿Lo está haciendo?, preguntó Isabel de repente, en un susurro apenas audible. Megan hizo una pausa al darse cuenta de quién era. El señor Hayes no se ha puesto en contacto con nosotros desde que se fue. Lo seguimos hasta el barrio de las antigüedades, y luego nada. No ha tocado el dinero de la cuenta. Isabel guardó silencio y se marchó con las manos vacías. Aquellas palabras le dolieron como una espina clavada en el costado. Ella esperaba que llorara, que armara un escándalo, que se convirtiera en el parásito sin escrúpulos que siempre había creído que era. Pero no lo hizo. Se marchó con una calma que la inquietó. ¿Señorita Vance?, preguntó Megan con cautela. ¿Debemos seguir vigilándolo? Es un hombre normal. No hay nada que ver. Isabel se giró, recuperando su actitud de reina de hielo. Dame los archivos para la reunión de esta tarde. Sí, señora Vance. Megan se fue e Isabel se quedó sola de nuevo. Caminó hacia su escritorio y abrió un cajón. Dentro estaban los papeles del divorcio firmados. La firma audaz y segura de Ethan parecía burlarse de ella. Jamás imaginó que el hombre al que había despreciado durante tanto tiempo le propinaría la bofetada más contundente con tan solo marcharse. 3 días pasaron volando. Me la pasé encerrado en el motel, observando el mercado o estudiando el panorama empresarial de la época. Tal como predije, tras 3 días de caídas drásticas, Helios Nevations lanzó una noticia bomba justo antes de la apertura del mercado. El chip Prometheus se ha desarrollado con éxito, con un rendimiento que supera el estándar internacional en 3 generaciones. El mercado estalló de júbilo. En cuanto sonó la campana, Helios se disparó desde su punto más bajo hasta su límite máximo diario, impulsado por una avalancha de órdenes de compra. El valor de las órdenes que lo mantenían en el límite superaba los $1.000 millones. Observé los brillantes números rojos en mi pantalla y sonreí. ¡Que empiece el juego! Durante las 2 semanas siguientes, Helios Nevations fue la estrella del mercado bursátil. 15 días consecutivos alcanzando el máximo de cotización. El precio de las acciones se disparó desde los $3 a los que las compré hasta más de 90. El saldo de mi cuenta aumentó de $280.000 a casi 9 millones. El día 16, en cuanto las acciones flaquearon, vendí todo sin dudarlo. En cuanto recibí el dinero, supe que había conseguido mi primera ronda de financiación importante. Ni siquiera salí del motel barato. En mi portátil nuevo, empecé a planear mi siguiente paso. Mi objetivo nunca fue simplemente ganar dinero rápido en la bolsa. Iba a construir un imperio. Mi primer objetivo fue una empresa de videojuegos al borde de la quiebra. Dreamweaver Studios. La compañía fue muy importante hace unos años gracias a un juego online enormemente popular. Pero una serie de malas decisiones la llevaron a su declive. Ahora estaba ahogada en deudas y buscaba comprador. Todos la veían como un barco que se hundía. Solo yo sabía que su equipo principal seguía intacto. Y tenían entre manos el prototipo de un revolucionario motor de realidad virtual. El proyecto se archivó únicamente por falta de financiación. En mi línea temporal original, esta empresa fue adquirida por un gigante tecnológico. Con ese motor de realidad virtual, dieron inicio a la era de la realidad virtual. Y su capitalización de mercado superó el $1 billón. Esta vez, la oportunidad era mía. Contacté con el fundador de Dreamweaver, un hombre de mediana edad llamado Barry Kowalski, al que todos llamaban Bear. Nos reunimos en una cafetería. Bear tenía un aspecto demacrado, con ojeras y el pelo revuelto. La deuda de la empresa estaba haciendo estragos. Señor Hayes, dijo, dando un gran trago a su café negro. ¿De verdad le interesa comprar nuestra empresa? Sus ojos reflejaban duda. Parezco demasiado joven para ser un jugador serio. No compro, dije, negando con la cabeza. Invierte. Invertir. Bear estaba aún más confundido. Invertiré $20 millones por una participación del 70% en una empresa. Tú y tu equipo,
sigan adelante y continúen construyendo lo que desean construir. Lo miré fijamente a los ojos. Solo tengo una condición. Ese proyecto de motor de realidad virtual, el que llamas Morpheus. Quiero que lo reinicien. Al instante, la mano de Bear tembló y derramó café sobre la mesa. Me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo? ¿Cómo sabías de Morpheus? El proyecto Morpheus era el secreto mejor guardado de la empresa, conocido por menos de 5 personas. ¿Quién demonios era ese chico? No solo sé de Morpheus, sino que también sé que tu problema no es la tecnología, sino el dinero. Me incliné ligeramente hacia adelante, mi presencia llenando el espacio entre nosotros. ¿$20 millones bastan para hacer tus sueños realidad? La respiración de Bear se volvió entrecortada. Un fuego se reavivó en sus ojos. Era la luz de un sueño al que se le daba una segunda oportunidad. Suficiente. Más que suficiente. Su voz tembló por la emoción. Señor Hayes, si de verdad está dispuesto a invertir, mi vida le pertenece. No quiero su vida. Quería una tecnología. El trato se cerró rápidamente. Bear era un experto en tecnología. Para él, la oportunidad de continuar su trabajo lo era todo. Firmamos un acuerdo preliminar allí mismo. Al salir del café, el futuro parecía ilimitado. No tenía ni idea de que, en otro rincón del café, una mujer con gafas de sol había presenciado toda la reunión. Sacó su teléfono y marcó un número. Señorita Vance, soy yo. Encontré al señor Hayes. Está reunido con Barry Kowalski de Dreamweaver Studios. Parece que están hablando de una adquisición. Al otro lado de la línea, reinó un largo y denso silencio. El ambiente en la oficina de Isabelle era tenso. Al hablar de la adquisición de Dreamweaver, la voz de Isabelle denotaba incredulidad. Esa empresa era un pozo sin fondo. Incluso los Sterling intentaron involucrarse y acabaron perdiendo una fortuna antes de retirarse. Ethan, ¿de dónde sacó tanto dinero? ¿Qué estaba planeando? Sí, señora Vance. Por la expresión de Kowalski, parecía mostrar un gran respeto hacia el señor Hayes. Su asistente, Megan, declaró estar igualmente desconcertada. Tras colgar, Isabelle no pudo contener la emoción. Sacó el expediente de Ethan. Nacido en una familia de clase media, notas mediocres, sin talentos especiales. Su currículum era una página en blanco. ¿Cómo podía alguien así reunir millones de dólares para comprar una empresa en menos de 2 semanas? Un pensamiento absurdo le cruzó la mente. ¿Y si había estado fingiendo todo este tiempo? Una vez que la idea se afianzó, no pudo sacársela de la cabeza. Recordó el día del divorcio. Sus ojos serenos, su firma segura, su partida resuelta. Aquello no era el comportamiento de un débil. Era la tranquila confianza de un maestro, liberándose finalmente de sus ataduras. Sintió una opresión invisible en el pecho. Si fingía, ¿por qué? ¿Cuál era su objetivo final? ¿El dinero de la familia Vance? Pero se marchó con las manos vacías. ¿Su influencia? Jamás había mencionado su nombre. Un halo de misterio envolvía ahora a Ethan Hayes. Por primera vez, Isabelle se dio cuenta de que no conocía en absoluto al hombre con quien había compartido techo durante un año. Investíguenlo. Isabelle recuperó la calma interior de golpe, y su voz no admitía réplica. Quiero saber todo lo que Ethan ha hecho en las últimas 2 semanas. Sus fuentes de financiación, a quien ha conocido, qué ha estado haciendo. Quiero un informe completo. Ella tenía un presentimiento muy fuerte. Se avecinaba una tormenta mucho mayor de la que jamás hubiera imaginado. Y en el centro de todo estaba el hombre al que había rechazado. La adquisición de Dreamweaver se concretó rápidamente. La inyección de $20 millones revivió con fuerza a la empresa moribunda. Bear y su equipo, llenos de energía y motivación, trabajaban día y noche en el motor Morpheus. Y yo me convertí en el nuevo presidente de la compañía. No interferí en su desarrollo técnico. Dejé que los expertos hicieran su trabajo. Mi función era eliminar todos los obstáculos de su camino. Primero, el dinero. $20 millones parecen mucho,
Pero para un sector tan costoso como la realidad virtual, era una minucia. Necesitaba más. Así que centré mi atención en el mercado internacional de futuros. Aprovechando mi conocimiento del futuro, realicé una serie de operaciones ultrarrápidas con petróleo crudo, oro y soja, capitalizando las grandes fluctuaciones de precios. Actué como un cirujano, extrayendo ganancias de forma precisa y reiterada. Mi patrimonio personal comenzó a crecer exponencialmente. 9 millones de dólares. 15 millones de dólares. 30 millones de dólares. 50 millones de dólares. En tan solo un mes, mi capital superó los 100 millones de dólares. Me había convertido en mi propio banco. Un día, estaba en mi oficina revisando el último informe de progreso de Bear cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Hola? ¿Ethan? Soy tu madre. La voz al otro lado de la línea era cortante y condescendiente. Era mi querida suegra, Eleanor Vance. En mi recuerdo, solo Isabel la superaba en desprecio por el Ethan original. Los comentarios sarcásticos y los insultos hirientes eran su especialidad. ¿Puedo ayudarte en algo? Mi tono fue inexpresivo. ¿En algo que puedas ayudarme? Maldita víbora. ¿Pensabas que podías simplemente desaparecer? ¿Acaso olvidaste quién te abrió las puertas de la familia Vance? La voz de Eleanor se elevó un tono. ¿Qué sucede? Me estaba impacientando. Esta noche es la fiesta de cumpleaños de tu hermana Sophie en el Gran Astoria. ¿Estarás allí?, dijo, con tono formal, no como una invitación. Sophie Vance, prima de Isabel. Una princesa mimada y arrogante que se había deleitado burlándose del verdadero Ethan. ¿Su fiesta de cumpleaños? No me interesaba en absoluto. Soy Buse. Ni se te ocurra. Eleanor gritó. Déjame explicártelo, Ethan. Kyle Sterling estará allí esta noche. Vendrás. Pedirás disculpas a Isabel delante de él. Dile que lo lamentas todo. Y tal vez se apiade de ti y te deje volver. De lo contrario, un perdedor como tú acabará muriéndose de hambre en la calle antes de que te des cuenta. Ahora lo entiendo. Querían que yo fuera el bufón, un patético necio que contrastara con el magnífico Kyle Sterling y, de paso, me humillara. ¡Qué gracioso! Allí estaré, dije, y colgué. ¿Por qué no ir? Tenía curiosidad por ver a qué se dedicaban. ¿Y los Sterlings? Ese nombre me hizo entrecerrar los ojos. Según mi investigación, el mayor rival de Vance Industries era Sterling Corp. Y su heredero, Kyle Sterling, era un mujeriego arrogante que había estado cortejando a Isabel sin descanso. Parecía que la noche prometía ser interesante. Las 7 en punto. El Hotel Gran Astoria. Entré en el resplandeciente salón de baile vestido con ropa informal. Mi llegada provocó de inmediato miradas. Sorpresa. Desprecio. Burlas. Un montón de miradas fijas en mí. ¿Qué hace aquí? ¿No se divorció de Isabel? Miren cómo va vestido. ¿Eso es de una tienda de descuentos? Qué vergüenza para la familia. Qué descaro el suyo al aparecer después de que lo echaran. Los susurros eran lo suficientemente altos como para que yo los oyera. No les presté atención. Me dirigí directamente al buffet y empecé a llenarme un plato de comida. La langosta del hotel de 5 estrellas, debo admitirlo, estaba realmente exquisita. En ese preciso instante, una chica con un vestido rosa de princesa y maquillaje recargado se acercó a mí contoneándose. Iba acompañada de su séquito. Era la mismísima cumpleañera, Sophie Vance. Vaya, vaya. Si no es mi patético excuñado, dijo Sophie con sarcasmo. ¿Acaso viniste a mendigar? Los niños ricos estallaron en carcajadas. Sé amable, Sophie. Al fin y al cabo, tiene experiencia viviendo a costa de otros. Sí, quizá esté buscando su próxima fuente de ingresos. Las ignoré, concentrándome en el abulón de mi plato. Mi silencio pareció enfurecer aún más a Sophie. Me arrebató el plato de la mano y lo estrelló contra el suelo. ¿Estás sordo? Te estoy hablando.
El fuerte estallido resonó en el salón de baile, silenciando toda conversación. Todos se volvieron a mirar. Mi expresión se endureció. Lentamente me limpié la boca con una servilleta, me levanté y miré a Sophie. Recógelo. Mi voz era suave, pero transmitía una autoridad innegable. Sophie estaba atónita. Nunca había visto esa faceta de Ethan. El antiguo Ethan ni siquiera se atrevería a mirarla a los ojos. ¿Qué dijiste? ¿Me estás dando una orden? Me miró como si le hubiera contado el chiste más ridículo del mundo. Lo repetiré. Recógelo. Mis ojos se volvieron afilados y fríos, clavados en mi mirada. Sophie sintió un destello de miedo y retrocedió involuntariamente un paso. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguridad? Seguridad, tartamudeó. En ese instante, una voz suave y masculina la interrumpió. Sophie, ¿qué sucede? Un hombre apuesto, vestido con un traje blanco y con una mirada maliciosa, se acercó. Detrás de él venían mi suegra, Eleanor, e Isabel, con rostro impasible. Era Kyle Sterling. Eleanor vio el desorden en el suelo e inmediatamente me señaló con el dedo. Inutilicen. ¿Cómo te atreves a armar este escándalo? ¿Quién te invitó? Lárgate ahora mismo. Kyle, sin embargo, solo me miró con una sonrisa burlona. Se volvió hacia Isabel. Izzy, cariño. ¿Este es tu exmarido? En persona da aún más pena. Sus palabras denotaban superioridad. Isabel no le miró. Su mirada estaba fija en mí. Me había estado observando desde el momento en que entré. Mi calma, mi indiferencia, mi repentina agresividad. Todo le resultaba tan ajeno. ¿De verdad era el mismo Ethan que ella conocía? Había venido esa noche precisamente porque se había enterado de que yo había adquirido Dreambeaver. Quería enfrentarme, exigirme una explicación. Pero la escena que se desarrollaba ante ella la dejó sin palabras. Madre, Sophie, ya basta, dijo Isabel finalmente con voz fría. Pero Isabel, él me acosó. Sophie gimió. Discúlpate, dije, mirándola de nuevo. ¿Por qué debería? Porque desperdiciaste comida y arruinaste la velada de todos los demás, dije, señalando la habitación, incluyendo tu propia fiesta de cumpleaños. Kyle Sterling se rió. Se acercó a mí y me dio una palmada en el hombro con un gesto condescendiente. Oye, amigo, demos por terminada la noche. Es el cumpleaños de Sophie. Déjalo pasar. Probablemente deberías irte. Este lugar no es para ti. Miré fijamente la mano en mi hombro, con el rostro impasible. Quita tu sucia mano de encima. La sonrisa de Kyle se congeló. ¿Qué acabas de decir? Dije, pronunciando cada palabra con claridad, quita la mano de mi ropa. La temperatura en la habitación cayó en picado. ¿Tienes idea de quién soy? ¿Cómo te atreves a hablarme así? El rostro de Kyle era un mar de lágrimas. Los invitados presentes contuvieron el aliento. ¿Ese tal Ethan estaba loco? Estaba provocando abiertamente a Sterling. Eleanor temblaba de rabia. Has perdido la cabeza. Ethan, ¿quién te crees que eres para hablarle así al señor Sterling? Discúlpate ahora mismo. Ignoré los gritos de Eleanor y mantuve mi fría mirada fija en Kyle. La ira de Kyle se transformó en una mueca de desprecio. Fénix, perfecto. Isabel, sin duda sabes elegirlos. Un perro rabioso con ganas de morir. Miró a Isabel, esperando ver disgusto en su rostro. Pero Isabel solo fruncía el ceño. Su expresión era una compleja mezcla de confusión y algo más. No entendía qué le había pasado a Ethan. El hombre que ella conocía se habría acobardado ante Sophie, y mucho menos ante Kyle. Hoy era como una espada desenvainada, afilada y peligrosa, pero completamente indescifrable. ¿Qué le había pasado en las últimas 2 semanas? Justo entonces me moví. No le di un puñetazo. Eso habría sido de mala educación. Simplemente extendí la mano, y con 2 dedos, pellizqué la muñeca de la mano que tenía en el hombro. Luego apreté. ¡Ay! Kyle dejó escapar un grito de dolor.
su rostro se puso rojo como un tomate y las venas de su frente se hincharon. Sentía como si su muñeca estuviera atrapada en un tornillo de banco a punto de romperse. Suéltame, suéltame, dijo con voz entrecortada. Lo solté. Kyle retrocedió tambaleándose, agarrándose la muñeca, con los ojos desorbitados por el terror. No podía comprender cómo aquel tipo tan delgado tenía una fuerza tan increíble. El salón de baile quedó en silencio. Todos quedaron atónitos. Eres un lunático. Un completo demente. Eleanor chilló. Me sacudí el hombro donde Kyle me había tocado, como si me limpiara algo asqueroso. Bueno, ¿podemos volver al tema del plato? Dije, volviendo mi atención a Sophie. Sophie estaba pálida de miedo, escondida detrás de Kyle. Isabelle ya no pudo guardar silencio. Se acercó a mí a grandes zancadas, interponiéndose entre Kyle y yo. ¿Qué crees que estás haciendo? No estoy haciendo nada, dije, mirándola. Estaba intentando comer tranquilamente cuando alguien me interrumpió. Señora Vance, su familia empezó todo esto. Mi forma de dirigirme a ella, de Isabelle a la señora Vance, fue una puñalada por la espalda. Le dolió. Ya éramos extraños. ¿Basta? Isabelle respiró hondo, reprimiendo su propia angustia. Hoy es el cumpleaños de mi primo. Por favor, déjalo pasar. Deberías irte. De nuevo se oyó ese tono condescendiente y autoritario. ¿Ver? Sonreí. ¿Por qué iba a hacerlo? Vine a una fiesta de cumpleaños y aún no había terminado de comer. Dicho esto, me di la vuelta, volví al buffet, cogí un plato limpio y seguí comiendo como si nada hubiera pasado. El absoluto desprecio de ese acto enfureció a Kyle más que un golpe físico. Kyle rugió. Su rostro se contorsionó de rabia. Ya verás. Aún no he terminado contigo. Sin girar la cabeza, ensarté un trozo de salmón y me lo llevé a la boca. Delicioso. La fiesta, gracias a mí, terminó mal. Kyle se fue temprano, con el rostro desencajado por el odio. Eleanor y Sophie estaban demasiado furiosas como para disfrutar. Al final, solo Isabelle y yo quedamos en el enorme salón de baile. Ella se quedó a poca distancia, observándome. Esperó hasta que terminé el último bocado del postre y me limpié la boca con una servilleta. ¿Estás lleno? Se acercó, su voz ininteligible. Sí. ¿Lleno? ¿Quién eres?, preguntó finalmente, la pregunta que la había atormentado durante días. La miré. Sus ojos estaban llenos de sospecha, confusión y un atisbo de algo más que no supe identificar. Soy Ethan Hayes. No, no lo eres, dijo ella secamente. El Ethan Hayes que yo conocí no se parecía en nada a ti. Ah, ¿y cómo era el Ethan Hayes que conocías? Pregunté con un dejo de diversión en la voz. Era débil, incompetente, un cobarde. Las palabras sonaron duras, incluso para ella misma al pronunciarlas. ¿Y qué crees que soy ahora? Eres. Isabelle se quedó sin palabras. No tenía ni idea de cómo describirme. La gente cambia, señorita. Vance, dije, poniéndome de pie para mirarla a los ojos. Lo que crees saber no siempre es la verdad. Pensabas que estaría muriéndome de hambre en la calle sin la Vancese, pero estoy de maravilla. La adquisición de Dream Beaver. ¿Fuiste tú?, preguntó directamente. ¿Fue? No lo negué. ¿De dónde sacaste el dinero? No veo por qué eso te incumbe, señorita. Vance, dije con una leve sonrisa. Estamos divorciados, ¿recuerdas? No hemos presentado los papeles en el juzgado, replicó ella, casi por reflejo. De acuerdo. Bueno, pronto lo haremos, dije encogiéndome de hombros con indiferencia. Si solo has venido esta noche para hacerme estas preguntas, me temo que no tengo nada más que decir. Me di la vuelta para irme. Espera. Gritó Isabelle. Con los Sterling no te puedes meter. Te has ganado la enemistad de Kyle esta noche. No lo va a olvidar. Había una sorprendente nota de preocupación en su voz. Eso me pilló desprevenida. Así que vendrá a por ti con todo lo que tiene.
Bien, dije. Me giré para dedicarle una sonrisa radiante, porque estaba a punto de ir tras ellos. Isabelle se quedó completamente atónita. Me vio alejarme, como atrapada en un sueño extraño. El hombre al que una vez despreció, aborreció y del que deseó deshacerse con desesperación no solo había renacido, sino que además le acababa de declarar la guerra a su mayor enemigo. ¿Con qué pretexto? ¿De dónde sacaba semejante confianza? La mente de Isabelle era un caos. Se dio cuenta de que los acontecimientos se le escapaban de las manos. Y la línea que la separaba de Ethan, en lugar de romperse con los papeles del divorcio, ahora se convertía en un nudo intrincado por culpa de su enemigo común. Presenció que se avecinaba una tormenta mucho mayor. Tras salir del hotel, no volví a mi motel. Me dirigí directamente a las oficinas de Dream Beaver. Bear y su equipo seguían allí, trabajando hasta tarde. La oficina estaba bien iluminada y rebosaba energía creativa. Señor Hayes, ¿qué hace aquí? Bear se sorprendió y alegró mucho de verme. Solo quería saludar. ¿Cómo va el proyecto? Todo marcha según lo previsto. Hemos implementado vuestras sugerencias y optimizado el algoritmo principal. La eficiencia de renderizado del motor Morpheus ha aumentado un 30%. En un mes más, tendremos lista la primera demo. ¡Excelente!, exclamó Bear, frotándose las manos con entusiasmo. Asentí y cambié de tema. Oso, necesito un favor. Lo que sea, señor Hayes. Necesito que averigües algo comprometedor sobre un tal Kyle Sterling, heredero de Sterling Corp. Quiero todos sus esqueletos, cuanto más oscuros mejor. Bear hizo una pausa, luego una sombría comprensión cruzó su rostro. Hecho, señor Hayes. Tenemos en nuestro equipo a un par de hackers éticos de primera categoría. Nunca subestimes el alcance de un experto en tecnología. Iba a dejarle bien claro a Kyle Sterling lo que pasa cuando se mete conmigo. Los días siguientes transcurrieron con tranquilidad. Kyle no hizo ningún movimiento, como si hubiera olvidado por completo aquella noche. Pero yo sabía que era la calma que precede a la tormenta. Una persona vengativa como él jamás lo dejaría pasar. Si él no daba el primer paso, lo haría yo. El archivo que el equipo de Bear había recopilado me esperaba en mi bandeja de entrada. Mientras revisaba las fotos y los documentos ordenados, una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. El señor Sterling sin duda tenía aficiones caras e ilegales. No revelé la información de inmediato. Eso sería demasiado fácil. Esperaría el momento perfecto para asestar el golpe final. Y ese momento estaba a punto de llegar. Vance Industries estaba participando en una licitación para un importante proyecto de regeneración urbana en el centro de la ciudad. Era una oportunidad crucial para la empresa, su única posibilidad de salir de su espiral descendente. Y su principal competidor era, por supuesto, Sterling Corp. Isabelle llevaba semanas trabajando sin descanso, pasando noches en vela. Estaba visiblemente más delgada. Sabía que Kyle intentaría sabotearla. Efectivamente, la noche anterior a la presentación final de la oferta, la red interna de Vance Industries fue hackeada. Robaron toda su propuesta, los datos clave y el modelo financiero del proyecto del centro. El ambiente en la oficina de Isabelle era desolador. Pero descubrió quién lo había hecho. La voz de Isabelle era ronca. Sus ojos inyectados en sangre ardían de cansancio y furia. El jefe de informática sudaba a mares. Señora Vance, eran profesionales. Borraron todas sus huellas. Pero el ataque se originó desde una dirección IP rastreada hasta Sterling Corp. Isabelle golpeó el escritorio con el puño. Sin la propuesta, no tenían nada que presentar mañana. Si perdieran este proyecto, la empresa se quedaría sin liquidez. La quiebra sería inevitable. ¿Hay tiempo para rehacerlo?, preguntó Isabelle, aferrándose a un último resquicio de esperanza. De ninguna manera. El jefe de informática negó con la cabeza, desesperado. El análisis y modelado de datos esenciales habían llevado meses. Era imposible replicarlo en una sola noche. Isabelle se desplomó en su silla, sintiendo cómo se le escapaban todas las fuerzas. ¿Era esto el final? ¿De verdad iba a perder?
Las últimas palabras de su padre resonaban en sus oídos. No podía aceptarlo. Justo entonces, sonó su teléfono móvil personal. Un número desconocido. Casi lo ignoró. Pero un impulso la hizo contestar. Hola, señora Vance. No puedes dormir, dijo una voz familiar pero extraña al otro lado de la línea. Era Ethan. ¿Tú? Preguntó Isabelle con un tono cortante y suspicaz. ¿Cómo conseguiste este número? Hay maneras, dije con calma. Oí que no te hicieron la propuesta. A Isabelle se le heló la sangre. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Era un secreto corporativo de alto nivel, conocido solo por un puñado de personas. No solo sé que lo perdiste, sino que también sé que Kyle Sterling estuvo detrás de todo esto. Hice una pausa para crear expectación. Y tengo algo que necesitas. Isabelle dejó de respirar. ¿Qué? ¿Quieres decir? Exactamente lo que te dije. Una propuesta incluso mejor que la original. Solté una risita. Ahora, dígame cuál es su premio, señora Vance. ¿Cuánto vale para usted el futuro de su empresa? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Isabelle sentía que estaba soñando. En su peor momento, el perdedor al que había desechado se había convertido, de alguna manera, en su único salvavidas. La sensación era absurda, pero terriblemente real. ¿Qué quieres? Preguntó Isabelle con voz temblorosa. Lo que quiero no te lo puedes permitir, dije, perdiendo mi tono juguetón. Nos vemos en la cafetería de abajo, cerca de tu oficina, en media hora. Te estaré esperando. Colgué. Isabelle estaba sentada allí, con el teléfono en la mano, la mente hecha un lío. ¿Iba o no iba? Si iba, sería una admisión de derrota, una admisión de que lo necesitaba. Si no lo hacía, Industrias Vance estaba acabada. Tras un largo y angustioso momento, finalmente se levantó, cogió su abrigo y salió corriendo de la oficina. No tenía otra opción. Media hora después, en la cafetería, estaba tomando un café con leche cuando Isabelle entró. Se había cambiado el traje por una sencilla gabardina. Tenía el rostro pálido, pero sus ojos brillaban con una intensidad desesperada, fijos en mí. ¿Dónde está?, preguntó, yendo directamente al grano. Saqué una memoria USB del bolsillo y la puse sobre la mesa. Aquí está todo lo que necesitas. Intentó alcanzarlo, pero lo cubrí con la mano. Primero, hablemos de las condiciones, señorita Vance. Dígalas, dijo con expresión compleja. Primero, quiero el 70% de las ganancias del proyecto del centro. Isabelle abrió mucho los ojos. ¿El 70%? Eso era una extorsión. Tú. No interrumpas, dije. Segundo, a partir de hoy, Dreamweaver Studios será el proveedor exclusivo de tecnología de realidad virtual para Vance Industries. Todos los proyectos futuros en ese ámbito estarán bajo nuestra dirección. Y tercero, la miré directamente a los ojos y pronuncié cada palabra con firmeza. Quiero que le digas personalmente a Kyle Sterling que jamás te casarás con él. Las dos primeras condiciones eran de negocios. La última, personal. Isabelle estaba atónita. Ella nunca esperó que yo le exigiera algo así. ¿Por qué?, preguntó instintivamente. Sin motivo alguno. Es que no me cae bien, dije con una leve sonrisa. Así que, señorita Vance, ¿trato hecho? Me parece bastante justo. Cambiar a un hombre con el que nunca quiso casarse por el futuro de toda su empresa. No fue una decisión difícil. Isabelle guardó silencio. Me miró, al hombre al que una vez consideró inútil, ahora sentado frente a ella, dictando las condiciones de su destino de una forma que no podía rechazar. La situación era humillante, pero a la vez le proporcionaba una extraña e inexplicable sensación de seguridad. Bien, dijo finalmente con voz ronca. Acepto tus condiciones. Una decisión acertada. Retiré la mano y le extendí la memoria USB. La agarró, aferrándose a ella en la palma de la mano como si fuera el último salvavidas del Titanic. Ethan, dijo, mirándome con sinceridad. Gracias.
Era la primera vez que me daba las gracias de verdad. No me des las gracias. Es solo una transacción. Dije, levantándome para irme. Recuerde nuestro acuerdo, señor Avance. Al verme marcharme, Isabelle se sintió abrumada por un torbellino de emociones. Abrió su portátil e insertó la memoria USB. Al ver el contenido, se quedó sin aliento. La propuesta no solo estaba completa, sino que era brillante. En varios puntos clave, presentaba estrategias audaces e innovadoras que jamás se le habían ocurrido. Esto no era obra de una persona cualquiera. ¿Cuántos secretos más ocultaba Icenayes? De repente, recordó mi tercera condición. ¿La estaba defendiendo? La idea le cruzó la mente fugazmente, y un calor desconocido le subió a las mejillas. La presentación del día siguiente fue el momento triunfal de Isabelle. Cuando presentó su impecable propuesta, todo el jurado quedó visiblemente impresionado. Al otro lado de la sala, Kyle Sterling lucía satisfecho, convencido de que Isabelle no presentaría nada. Ya estaba planeando la celebración de su victoria. Cuando se anunció la decisión final, Vance Industries había ganado la licitación. El rostro de Kyle se puso de un verde espantoso. Imposible. Eso es absolutamente imposible, gritó, perdiendo la compostura. ¿Tenía su propuesta? Sí. Se dio cuenta a mitad de la frase, pero ya era demasiado tarde. Todos en la sala lo habían oído. Isabelle le lanzó una sola mirada gélida y sin mediar palabra, condujo a su equipo fuera de la habitación, con la cabeza bien alta. Fue una victoria aplastante. De vuelta en las oficinas, en Industrias Vance reinaba la euforia. Isabelle fue aclamada como una heroína por sus empleados. Pero solo ella sabía que el mérito le correspondía a un hombre. Sentada en su oficina, contemplando la ciudad, por primera vez empezó a dudar de su propio juicio. Siempre había creído que alejar a Ethan era para protegerlo. Pero ahora era evidente que no necesitaba la protección de nadie. Era como un dragón, dormido en aguas poco profundas, esperando la tormenta adecuada para ascender a los cielos. Y ella fue la tonta que había alejado a ese dragón. Cogió el teléfono, buscó el número de Ethan y dudó. Quería decir algo, pero no sabía qué. Colgó el teléfono. ¿Quién era ella para él ahora? ¿Una exesposa? ¿Una socia? Mientras tanto, tras su humillación pública, Kyle Sterling estaba furioso. Supo de inmediato quién estaba detrás de todo. Tenía que ser ese maldito Ethan. Encuéntrenlo. Encuentren a ese inútil, Ethan Hayes. Lo quiero muerto. Gritó Kyle al teléfono. Pero la noticia que llegó a continuación no fue sobre la muerte de Ethan. Se trataba de lo suyo. Esa tarde, un vídeo se hizo viral en Internet. En él se veía a Kyle, Sterling y otros herederos adinerados en una lujosa habitación privada, participando en una fiesta depravada con drogas ilegales y el abuso de varias mujeres. La indignación pública fue inmediata e inmensa. Y entonces estallaron más escándalos. Pruebas de evasión fiscal por parte de Sterling Corp. Contratos que detallan sobornos a funcionarios municipales. Incluso pruebas de que Kyle encubrió un accidente por conducir ebrio años atrás. Una revelación impactante tras otra. Cada noticia era más impactante que la anterior. Las acciones de Sterling Corp se desplomaron. Los Sterling se vieron inundados de llamadas de socios que cancelaban acuerdos. Los bancos reclamaban los préstamos. Y los investigadores federales anunciaban investigaciones oficiales. El imperio Sterling había terminado. Y yo fui quien movió la ficha del dominó. Simplemente envié los archivos que Bayer me dio a algunos periodistas influyentes de forma anónima. Cuando se trata de gentuza como esa, no hay necesidad de jugar limpio. El día que arrestaron a Kyle Sterling, yo estaba en Dreamweaver viendo una demostración del motor Morpheus terminado con Bayer. En la pantalla se proyectaba un mundo virtual de un realismo impresionante. La iluminación, la física, las texturas. Todo era indistinguible de la realidad. Lo hicimos. Señor Hayes, lo hicimos. Bayer estaba eufórico, como un niño. Yo también estaba encantado. Sabía que mi era estaba a punto de comenzar. Justo en ese momento sonó mi teléfono.
Era Isabel. Los Sterling. ¿Fue obra tuya? Preguntó con la voz temblorosa. Sí, no lo negué. Se hizo un largo silencio. Finalmente, me preguntó por qué. Como ya dije, simplemente no me cae bien. Hice una pausa y añadió, se metió con la gente equivocada. ¿La gente equivocada? ¿A quién te refieres?, preguntó con cautela. No respondí. Había cosas que era mejor no decir. Ethan, su voz se suavizó de repente. ¿Podemos vernos? ¿De qué se trata? Quiero devolverte los papeles del divorcio. Me quedé atónito. ¿Qué quieres decir?, preguntó, y ella respiró hondo, reuniendo todo su valor. Lo lamento. Ethan, ¿podemos evitar divorciarnos? Por favor. Al oír sus palabras, sentí un destello de algo. ¿No divorciarse? La mujer que me había tratado como a un trapo ahora me pedía que volviéramos. La ironía era abrumadora. Señorita Vance, ¿está confundida? Mi voz volvió a ser tranquila. Usted fue quien forzó este divorcio. ¿Ahora quiere cancelarlo? ¿Qué cree que es el matrimonio? Una de sus fusiones empresariales que puede cancelar a su antojo. Se le cortó la respiración. Yo sé que antes me porté fatal contigo. Puedo cambiar. Puedo compensártelo, suplicó. Era un tono que nunca le había oído. Compénsalo. Me reí. ¿De qué? ¿Dinero? Tengo de sobra. ¿Estatus? No lo necesito. Isabel, te crees demasiado importante. Ethan, mis palabras la hirieron profundamente. ¿Tienes que ser así? ¿Tiene que terminar así entre nosotros? Entre nosotros. Le respondí con brusquedad. ¿Qué había entre nosotros? ¿Un año de indiferencia, burlas y desprecios sin fin? ¿O fueron esos papeles del divorcio que me arrojaste a la cara? Admito que todo fue culpa mía. Pero tenía mis razones, explicó con desesperación. Los Sterling venían tras mi familia. No quería que quedaras atrapado en el fuego cruzado. Intentaba protegerte. ¿Protegerme? Me reí como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Isabel, ahórrate tu complejo de salvadora, tan equivocado y moralista. Nunca te tomaste la molestia de conocerme. La verdad es que no. ¿Qué te hace pensar que alguna vez necesité tu protección? Yo. Se quedó sin palabras. El juzgado. Mañana, y lo sé. Estaré esperando. Si no estás, presentaré la denuncia yo misma. Y con eso, colgué, sin darle oportunidad de responder. Al oír el tono demarcado, Isabel se dejó caer al suelo, derrotada. Finalmente, las lágrimas brotaron. Siempre se había visto a sí misma como una reina dueña de su propio destino. Pero hoy se dio cuenta de lo equivocada que había estado. Lo que ella creía que era protección, él lo veía como una broma. Todo aquello de lo que ella se sentía orgullosa, él lo consideraba sin valor. No había rechazado a un perdedor. Había rechazado a un titán al que ahora jamás podría alcanzar. Un remordimiento profundo y asfixiante la inundó. A la mañana siguiente, frente al juzgado del condado. Llegué 10 minutos antes. A las 8:59, un Porsche rojo se detuvo. Isabel salió. No llevaba un traje de chaqueta. En cambio, llevaba un sencillo vestido blanco. Sin maquillaje, con los ojos rojos e hinchados. Parecía frágil y desconsolada. Se quedó allí, observándome desde lejos, sin acercarse. A las 9 en punto, miré mi reloj, me giré y empecé a caminar hacia la entrada. Ethan, me llamó por fin. Me detuve, pero no me volví. ¿De verdad me odias tanto? Su voz se quebró por las lágrimas. No te odio, respondí con calma. Simplemente ya no le veo sentido a nada. Nunca fuimos del mismo mundo. ¿Podrías darme otra oportunidad, por favor?, dijo, acercándose lentamente a mí. Solo una. Una oportunidad. Me giré para mirarla. Isabel,
Cuando me arrojaste esos papeles del divorcio, ¿me diste una oportunidad? Cuando tu madre y tu prima me humillaron en público, ¿me diste una oportunidad? No. Te quedaste ahí mirando. Probablemente pensaste que me lo merecía. Cada palabra era como un cuchillo que le atravesaba el corazón. No, no es eso. Intentó explicarlo, pero sus palabras sonaban huecas y débiles. Vete a casa, le dije, mirándola por última vez, con la mirada vacía de toda emoción. De ahora en adelante, usted es Isabel Vance, directora ejecutiva de Vance Industries, y yo soy Ethan Hayes, presidente de Dream Beaver Studios. Podemos hablar de negocios, pero nada más. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y entré en el juzgado. Al ver cómo las pesadas puertas se cerraban tras de mí, Isabel finalmente perdió las fuerzas. Se desplomó en el suelo y sollozó desconsoladamente, con el corazón destrozado. Sabía que, esta vez, lo había perdido para siempre. Al salir del juzgado, sentí un gran alivio. Legalmente, aún hay un periodo de espera, pero para mí, este ridículo matrimonio había terminado oficialmente. En lugar de volver a la oficina, fui a un cementerio. Encontré la lápida de los padres del verdadero Ethan. 2 personas normales, de clase trabajadora, que fallecieron demasiado pronto en un accidente de coche. Coloqué un ramo de lirios blancos frente a la lápida e hice una profunda reverencia. Puedes estar tranquilo, susurré. De ahora en adelante, viviré por él. Viviré una vida de la que puedas estar orgulloso. Una suave brisa agitó las hojas, como si respondiera. Con ese asunto resuelto, regresé a la oficina. Oso me encontró de inmediato. Señor Hayes, la optimización final del motor Morpheus está completa. Estamos listos para la rueda de prensa, cuando usted lo esté. Excelente. Sentí una oleada de energía. Empiecen a hacer los preparativos. En 3 días, le mostraremos al mundo cómo es la verdadera realidad virtual. 3 días después, en el Centro Nacional de Convenciones, estaba a punto de comenzar el evento de lanzamiento del motor Morpheus de Dream Beaver Studios. Había invitado a todos los periodistas tecnológicos y ejecutivos de videojuegos más importantes del país. Cuando subí al escenario y me presenté como presidente de Dream Beaver, un murmullo recorrió la sala. Es muy joven. Ese es el misterioso magnate que compró Dream Beaver. No puede tener más de 25 años. ¿De dónde había salido? Ignoré la charla y comencé mi presentación con voz segura y cautivadora. Damas y caballeros, bienvenidos al futuro. No los aburrí con especificaciones técnicas. Fui directo a la demostración en vivo. Cuando una enorme pantalla detrás de mí se iluminó con un mundo virtual fotorrealista, todo el auditorio contuvo el aliento. Me puse las gafas de realidad virtual personalizadas y mi avatar apareció en la pantalla. Corrí, salté e interactué con personajes virtuales. Toqué un pétalo de flor y pude sentir su textura. Me zambullí en un lago y pude sentir el agua fría. No solo hemos creado un juego, resonó mi voz por los altavoces. Hemos creado un mundo nuevo. En el mundo de Morpheus, puedes ser quien quieras, ir a donde quieras y hacer todo lo que imagines. ¿Esto es real? ¿No es una cinemática prerenderizada? Madre mía, esta tecnología es una pasada. Los juegos que se podrían crear con esto. Olvídense de los juegos. Redes sociales, películas, educación, medicina. Esto lo cambia todo. La prensa y los representantes de la industria estaban enloquecidos. Era como si presenciaran un milagro. Cuando terminó la presentación, me rodearon. Señor Hayes, nuestra empresa le ofrece $5.000 millones por una licencia exclusiva. Señor Hayes, le ofrecemos $10.000 millones por una alianza estratégica. Señor Hayes, sonreí y rechacé cortésmente todas las ofertas de adquisición. Morpheus no está a la venta, pero estamos abiertos a colaboraciones. El lanzamiento fue un éxito rotundo. Dream Beaver Studios se convirtió en una leyenda de la noche a la mañana, y el nombre de Ethan Hayes apareció por primera vez en la portada de todas las revistas de tecnología y negocios. No era broma, era un rey. Los inversores de capital riesgo hacían cola, desesperados por participar en la revolución que estaba a punto de desatar.
Mi patrimonio neto se disparó hasta alcanzar una cifra astronómica. Me había convertido en la nueva sensación del sector tecnológico. Y todo esto sucedió en tan solo 2 meses desde que abandoné la finca Vance. Tras el lanzamiento, mi vida se convirtió en un torbellino. Me llovieron las propuestas de colaboración, las ofertas de inversión y las subvenciones gubernamentales. Me convertí en ponente habitual en las principales cumbres empresariales y conferencias tecnológicas. Mi nombre ya se mencionaba junto al de los grandes nombres de la industria. Las mismas personas para las que antes habría sido invisible ahora me llamaban respetuosamente señor Hayes. La sensación era surrealista. Un día, tras finalizar una mesa redonda con un grupo de destacados empresarios, me encontré con alguien inesperado en la salida. Isabelle. Ella también había sido invitada. Se quedó apartada, observándome mientras me rodeaba una multitud de admiradores. Su círculo estaba vacío. Desde la caída de los Sterling, Industrias Vance se había estabilizado, pero era solo una sombra de lo que había sido. Nuestras miradas se cruzaron. Ella apartó la vista rápidamente. No hacía tanto tiempo que nuestras posiciones se habían invertido por completo. No me acerqué a ella. Subí a mi coche. Mi asistente, Chris, me entregó una carpeta. Señor Hayes, esta es otra propuesta de Vance Industries. Quieren integrar nuestra tecnología de realidad virtual en su nuevo proyecto de complejo turístico en el centro de la ciudad. Le eché un vistazo rápido. Era la siguiente fase del proyecto. Yo les había ayudado a ganar. Son muy persistentes. La señora Vance ha enviado un equipo varias veces para reunirse con usted, pero usted nunca ha estado disponible. Esta es su tercera propuesta formal, añadió Chris. Me quedé mirando la firma de Isabelle en la portada y guardé silencio un instante. Dígales que si quieren asociarse con nosotros, su directora ejecutiva puede venir a mi oficina y presentar su propuesta en persona. Sí, señor. Me recosté en el reposacabezas y cerré los ojos. No pretendía ser cruel. Esto era solo un asunto de negocios. Y ahora yo tenía todas las de ganar. Quería ver hasta dónde llegaría la otrora orgullosa reina de hielo para salvar su empresa. A la tarde siguiente, Isabelle llegó a mi oficina puntualmente. Se la veía más delgada que antes, pero serena. Volvía a lucir un elegante traje de negocios. La poderosa directora ejecutiva, una vez más. Señor Hayes, dijo con un leve asentimiento. Su tono era estrictamente profesional. Señor Vance. Por favor, tome asiento. Le indiqué la silla frente a mi escritorio. Ella se sentó y deslizó una propuesta detallada sobre el escritorio. Esta es nuestra mejor oferta, señor Hayes. Ni siquiera la miré. En cambio, la miré a ella. Señorita Vance, debe saber que la fila de empresas que esperan asociarse con nosotros da la vuelta a la manzana. ¿Por qué debería elegirla a usted? Sus labios se entreabrieron como si fuera a decir algo, pero se contuvo. Porque tenemos intereses comunes. El éxito de este proyecto nos beneficiaría a ambos, dijo ella. Su voz era uniforme. ¿De verdad? Sonreí. Porque me parece que tú me necesitas mucho más de lo que yo te necesito a ti. Sin mi tecnología, su complejo turístico no es más que otro parque temático sin ninguna ventaja competitiva. Mis palabras fueron directas y hirientes. Palideció. Sus manos, apoyadas en su regazo, se cerraron en puños. Dígame cuánto quiere, señor, dijo Hayes, respirando hondo. Se estaba preparando para la humillación que sabía que le esperaba. Al verla tan derrotada, de repente sentí una punzada de algo. Aburrimiento, tal vez. Mis condiciones son sencillas. Me levanté y caminé de espaldas hacia la ventana. Quiero el 30% de Industrias Vance. ¿Qué? Se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿El 30%? Ethan, eso es un robo a mano armada. Incluso en su estado de debilidad, Industrias Vance valía miles de millones. El 30% significaría entregar casi un tercio del legado familiar. Siempre puedes decir que no, dije, volviéndome hacia ella. La puerta está ahí mismo. Temblaba,
No sabía si de rabia o de miedo. Se mordía el labio con tanta fuerza que pensé que le sangraría. Sus ojos reflejaban una tormenta de conflicto, humillación y desesperación. Nos quedamos allí, enfrascados en una silenciosa batalla de voluntades. El aire de la habitación estaba cargado de tensión. Finalmente, como un globo que se desinfla, toda su fuerza se desvaneció. Se recostó en la silla. Bien, susurró, la palabra apenas audible. Estoy de acuerdo. Sin embargo, dijo, alzando la cabeza para mirarme, tengo una condición, quiero que vuelvas conmigo. Esta vez, me tocó a mí quedarme atónita. ¿Qué dijiste? Dije, quiero que vuelvas conmigo. Repitió, con voz firme y los ojos ardiendo con una determinación desesperada, un todo o nada. Puedes quedarte con el 30% de Industrias Vance y un puesto en el Consejo de Administración, y yo, Isabel Vance, y toda mi familia seremos tus aliados más fieles. Ethan, sé que me equivoqué. Te ofrezco todo lo que tengo para ganarme tu perdón. ¿Acaso no basta con eso? La miré, a esa mujer de hielo y acero, ahora dispuesta a jugarse el mundo entero para recuperarme. Para ser sincero, me conmovió. Pero solo por un instante. Señorita Vance, dije, negando con la cabeza con una sonrisa triste. Sigue sin entenderlo. ¿No entiende qué? ¿Cree que hice todo esto por venganza? ¿Para aplastarla? ¿Para demostrar que era mejor que usted? Caminé hacia ella hasta quedar frente a frente. Te equivocas. En el momento en que salí de tu casa, dejaste de existir en mi vida. Quiero acciones de tu empresa porque es una buena inversión. En cuanto a ti, me incliné hacia ella y le susurré al oído, lo siento, pero no me interesan los artículos de segunda mano. Me enderecé y volví a mi silla, como si acabara de cerrar un pequeño asunto. Isabelle palideció. Me miró fijamente, su expresión oscilando entre la sorpresa, la humillación y un vacío final y desolador. Ya veo. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, pero logró mantenerse en pie. No dijo ni una palabra más, ni siquiera me miró. Simplemente salió de mi oficina con pasos rígidos y mecánicos. Su figura, al alejarse, parecía destrozada y completamente sola. Supe, en ese instante, que el último hilo que nos unía se había roto definitivamente. Tras la marcha de Isabelle, no sentí la euforia de la victoria, ni la satisfacción de la venganza, solo un extraño vacío. Encendí un cigarrillo y me quedé mirando al cielo, con la mente hecha un lío. ¿De verdad ya no sentía nada por ella? Quizás sí, o quizás solo usaba la crueldad como escudo, obligándome a cortar los últimos lazos con el pasado. Chris llamó a la puerta y entró. Señor Hayes, sobre el contrato con Vance Industries. ¿Continuamos? Sí, dije, apagando el cigarrillo. Arrástrelo. 30%, ni un poco menos. Entendido. Esperaba que Isabelle contraatacara, que me odiara para siempre. Pero para mi sorpresa, 3 días después, el contrato de transferencia de acciones estaba sobre mi escritorio. Llevaba su firma. Ella realmente lo había hecho. La mujer era más dura de lo que pensaba. Más dura consigo misma que con nadie. Me convertí en el segundo mayor accionista de Vance Industries. Nuestra colaboración había comenzado oficialmente. Durante los meses siguientes, dediqué toda mi energía y recursos al proyecto del complejo turístico en el centro de la ciudad. Como resultado, Isabelle y yo mantuvimos un contacto constante. Reuniones, inspecciones de obra, negociaciones comerciales. Nos veíamos casi a diario. Pero nuestras interacciones eran estrictamente profesionales. No hubo conversación personal de ningún tipo. Ella me llamó señor Hayes. Yo la llamé señora Vance. Éramos como dos desconocidos que lo sabían todo el uno del otro. Manteníamos una relación fría y funcional. Todos en ambas empresas notaban esa extraña tensión entre nosotros. Pero nadie se atrevió a decir nada. Solo Bear, después de unas copas de más una noche, me dio una palmada en el hombro y me dijo, jefe, usted y la señorita Vance, ¿por qué se lo ponen tan difícil? No respondí, solo me bebí el vaso de un trago. El proyecto fue un éxito rotundo. Gracias al motor Morpis,
creamos una experiencia de resort inmersiva sin precedentes. El día de la inauguración, la afluencia de público fue enorme. Fue un éxito rotundo. Las acciones de Vance Industries se dispararon, recuperando todas las pérdidas anteriores y superando su máximo histórico. Isabelle y yo, como responsables del proyecto, asistimos juntos a la gala oficial de celebración. En la fiesta, me vi constantemente rodeado de gente que quería felicitarme y brindar. Isabelle estaba sentada sola en un rincón, bebiendo tranquilamente una copa de vino. Me observaba, con una expresión que era una mezcla de orgullo, tristeza y algo más que no supe descifrar. Por alguna razón, sentí una oleada de irritación. Con una excusa, salí del salón de baile a una terraza para tomar el aire. Unos instantes después, oí el taconeo de unos zapatos detrás de mí. Era Isabelle. Se acercó y se puso a mi lado, mirando las luces de la ciudad. El proyecto es un gran éxito, dijo, rompiendo el silencio. Sí. Gracias. No hace falta. También fue un negocio rentable para mí, respondí, manteniendo la calma. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Ethan, dijo de repente. ¿Estás saliendo con alguien? Me sorprendió la pregunta. ¿Qué tiene que ver eso contigo, señorita? ¿Vance? Nada, dijo con una sonrisa irónica. Solo estábamos charlando. Se dio la vuelta para irse. Al pasar a mi lado, por un extraño impulso, extendí la mano y la agarré de la muñeca. Su piel estaba fría al tacto. Se quedó paralizada, volviéndose para mirarme, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Tú? La miré, vi la sorpresa y el destello de esperanza en sus ojos, y mi mente era un caos. ¿Por qué hice eso? No tenía ni idea. Quizá fue el champán. Quizás fueron los meses trabajando codo a codo los que hicieron que el hielo que rodeaba mi corazón comenzara a derretirse. No deberías beber tanto, dije finalmente, soltándole la muñeca. Las palabras sonaron estúpidas incluso para mí. La luz en sus ojos se apagó. Lo tendré en cuenta, señor Haas. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, casi huyendo. Miré mi mano, como si aún pudiera sentir el frío roce de su piel. Me pasé una mano por el pelo con frustración. Ethan, ¿en qué demonios estás pensando? Después de la gala, la relación entre Isabelle y yo cambió de nuevo. Seguíamos hablando solo de trabajo, pero la frialdad absoluta había desaparecido. A veces, en las reuniones, nuestras miradas se cruzaban por casualidad y ambos apartábamos la vista rápidamente. A veces, en cenas de negocios, intervenía discretamente para frenar a algún cliente demasiado insistente que intentaba que bebiera más. Había dejado de intentar ganárseme con grandes gestos. En cambio, su presencia era tranquila y constante. No lo odiaba. De hecho, me estaba acostumbrando. Empecé a preguntarme si había sido demasiado duro. Quizás debería darnos otra oportunidad, a ella y a mí misma. Justo cuando mi determinación empezaba a flaquear, ocurrió un desastre. Una de las nuevas montañas rusas del complejo falló durante la inspección final de seguridad. Isabelle estaba en la atracción en ese momento, revisando personalmente un panel suelto. Yo estaba en la sala de control, abajo, con un equipo de ingenieros, observando los monitores. La montaña rusa alcanzó su punto más alto. De repente se cortó la luz, dejándolo varado. Un instante después, sonó una alarma. ¡Maldita sea! El arnés de seguridad del coche 3 falló. Podría liberarse en cualquier momento, gritó un ingeniero. Isabelle estaba en el vagón 3. Se me heló la sangre. Protocolo de emergencia. Envíen al equipo ahora mismo, grité por la radio. Pero ya era demasiado tarde. Ante nuestros ojos horrorizados, el arnés de seguridad de Isabelle se abrió de golpe con un fuerte estrépito metálico. Quedó expuesta, a cientos de metros de altura, aferrándose desesperadamente a la barra de sujeción que tenía delante. El viento la azotaba, su cuerpo se balanceaba peligrosamente al borde del precipicio. En ese instante, me quedé en blanco. Jamás en mi vida había sentido tanto terror. Sin pensarlo 2 veces, me quité la chaqueta y corrí hacia la enorme estructura de acero de la atracción. Señor Hayes, no.
Es demasiado peligroso. Señor, no puede subir ahí. Intentaron detenerme, pero los aparté. No podía oírlos, no podía ver nada más que la pequeña y frágil figura que colgaba al viento. Escalé como un poseso. El acero estaba resbaladizo, el viento soplaba con fuerza y estuve a punto de caerme varias veces. Pero solo un pensamiento me obsesionaba. Sálvenla. Tengo que salvarla. No sé cuánto tiempo tardé, pero cuando llegué hasta ella, me dolían muchísimo los músculos y me ardían los pulmones. Isabelle. Grité. Ella oyó mi voz y lentamente giró la cabeza. Su rostro estaba pálido como la muerte, pero al verme sonrió. Era una sonrisa hermosa, conmovedora y serena. ¿Qué haces aquí arriba? Es peligroso. Susurró, con voz apenas audible, no hables. Me acerqué con cautela. Toma mi mano. Extendí la mano hacia ella. Miró mi mano extendida y luego negó con la cabeza. Ethan, dijo, con los ojos llenos de amor y arrepentimiento. Siento mucho todas las molestias que te he causado. Deja de decir tonterías y dame la mano. Estaba desesperada. Sí. Si hay una próxima vida. Ella seguía sonriendo, aunque ahora las lágrimas corrían por sus mejillas. Déjame verte pronto, ¿sí? Y con esas palabras, aflojó el agarre en la barra de seguridad. No, un grito primigenio brotó de mi garganta. Me lancé hacia adelante sin pensarlo. En el aterrador instante de la caída libre, mis dedos se cerraron sobre su mano y, juntos, nos precipitamos hacia el suelo. Abajo, habían inflado un colchón de aire de emergencia. Impactamos con fuerza. El impacto me dejó sin aliento y todo se volvió negro. Mi último pensamiento consciente fue, te atrapé. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, vi un techo blanco y percibí el olor penetrante y estéril de un hospital. Intenté moverme y sentí un dolor punzante recorrer mi cuerpo. ¿Estás despierto? Una voz familiar. Volví la cabeza y vi a Isabelle. Estaba sentada junto a mi cama, con una bata de hospital, pelando una manzana. Su rostro aún estaba pálido, pero parecía estar bien. ¿Lo eres? Pregunté con voz ronca. Sus manos se detuvieron. No me miró. Estoy bien. Solo me he hecho algunos moretones. Cortó la manzana en rodajas, ensartó una en un palillo y me la acercó a los labios. El médico dijo que tenía 2 costillas rotas y una conmoción cerebral leve. No abrí la boca. Me limité a mirarla. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué qué? ¿Por qué me soltaste? Exigí, clavando mis ojos en los suyos. Ella apartó la mirada, en silencio. ¿Pensabas que morir lo solucionaría todo? ¿Que sería una especie de penitencia? Mi voz se alzó con ira. Isabelle, eres una maldita cobarde. Ella se estremeció y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, susurró con la voz quebrada. Soy una cobarde. Te hice mucho daño y no supe cómo remediarlo. Pensé que, si me iba, podrías olvidarme y empezar de nuevo. ¡Qué idiota! Intenté incorporarme, pero el movimiento me provocó un dolor agudo en el pecho. Enseguida me tendió la mano para sostenerme. No te muevas. Su tacto era cálido. Estábamos tan cerca que podía ver las lágrimas que se aferraban a sus largas pestañas. Y así, de repente, toda mi ira se desvaneció. Solo quedó una profunda y dolorosa ternura. Levanté mi mano sana y le sequé suavemente las lágrimas de la mejilla. Se quedó paralizada, mirándome con los ojos muy abiertos, incrédula. Isabelle, dije, mirándola fijamente. No vuelvas a hacer algo tan estúpido. ¿Me oyes? Ella se quedó mirándome, sin palabras. ¿Me oyes? Repetí con voz firme. Te escucho, susurró al fin, como una niña regañada. Suspiré y dejé caer la cabeza sobre la almohada. La habitación volvió a quedar en silencio, solo interrumpida por el suave sonido de ella cortando la manzana. Ethan, dijo al cabo de un minuto. ¿En serio? Hablaremos cuando estemos fuera de aquí. La interrumpí. Oh,
dijo, y guardó silencio. Pero vi cómo las comisuras de sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa esperanzada. Pasé 2 semanas en el hospital. Isabelle no se separó de mí ni un solo día. Me dio de comer, me ayudó a asearme y atendió todas mis necesidades con una dedicación que me conmovió profundamente. Nos sentíamos como recién casados otra vez. No, incluso mejor. Hablamos de nuestro pasado, de nuestras cosas favoritas. Descubrí que le encantaban las películas antiguas en blanco y negro, la comida picante y que le aterraban las tormentas eléctricas. Ella supo que a mí me encantaba el rock, que había jugado al baloncesto en la universidad y que odiaba el cilantro. Éramos como 2 personas que se conocían por primera vez, llenando poco a poco los vacíos del último año. Descubrí que, bajo la imagen de directora ejecutiva implacable, solo había una mujer común y corriente, a veces un poco torpe. Se preocupaba durante horas si la sopa que me preparaba estaba demasiado salada. Se llenaba de orgullo si repetía la cena. Mi corazón, que creía congelado, se derritió por completo. El día que me dieron el alta, brillaba el sol. Isabelle vino a buscarme. Estaba de pie en la entrada del hospital, con un vestido blanco de verano y el pelo suelto. Una brisa le acariciaba el dobladillo del vestido, y parecía una pintura. Me vio y me regaló una sonrisa radiante. Caminé hacia ella. Vamos, dije, tomándole la mano. Su mano aún estaba un poco fría, pero dedicaría el resto de mi vida a asegurarme de que siempre estuviera caliente. ¿A dónde vamos?, preguntó. A algún lugar al que tenemos que ir. Conduje hasta el juzgado del condado. Al ver el edificio, palideció y apretó mi mano con fuerza. Ethan. ¿Tranquila? Le apreté la mano con una mirada tranquilizadora. La acompañé hasta el mismo mostrador donde habíamos presentado la solicitud de divorcio. El empleado nos reconoció. Hola de nuevo. Su periodo de espera ha terminado. ¿Viene a recoger su sentencia de divorcio definitiva? Negué con la cabeza y saqué del bolsillo el acuerdo de divorcio firmado. Entonces, delante de Isabelle, lo hice pedazos. No nos vamos a divorciar, dije, mirando al empleado y luego a Isabelle. Estábamos averiguando cuál es el procedimiento para volver a casarnos. El empleado lo miró fijamente, luego esbozó una cálida sonrisa. Señor, su divorcio nunca se finalizó. Todavía está casado legalmente. No necesitas volver a casarte. Isabelle se quedó paralizada. Me miró fijamente, luego miró los confetis en el suelo, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Pero esta vez eran lágrimas de alegría. Extendí la mano, se las sequé con delicadeza y la abracé. Oye, deja de llorar. Vas a arruinar tu maquillaje. Hundió la cara en mi pecho y empezó a golpearme la espalda, liberando todo el dolor y la incertidumbre de los últimos meses. ¡Idiota! ¡Qué imbécil eres! Lo sé, lo sé. Soy un imbécil. Me reí, dejándola desahogarse. De ahora en adelante, este idiota es todo tu responsabilidad, ¿de acuerdo? No respondió, solo me abrazó con más fuerza. Salimos del juzgado, de la mano, hacia la luz del sol. Vámonos a casa, dijo. De acuerdo, vámonos a casa. Regresamos en coche a la finca Vance, el lugar que una vez odié, del que una vez anhelé escapar, y que ahora me parecía cálido y acogedor. Eleanor y Sophie estaban allí. Cuando nos vieron entrar juntas, de la mano, parecieron haber visto un fantasma. Vosotras también, señaló Eleanor, sin palabras. Mamá, dije. Ella se estremeció. Sigo siendo tu yerno. Pido disculpas por mi comportamiento pasado. Espero que puedas perdonarme. A Eleanor se le llenaron los ojos de lágrimas. La mujer, antes autoritaria y de lengua afilada, al final solo era una madre que deseaba la felicidad de su hija. Me alegra que hayas vuelto. Qué bien, murmuró. Sophie se acercó con la cabeza gacha. Bienvenido de nuevo, cuñado, murmuró. Gracias, Sophie, asentí. El pasado era pasado. Era hora de seguir adelante. Esa noche, estaba tumbado en la misma cama en la que había dormido durante un año,
Con Isabelle acurrucada contra mí como un gato. Ethan, susurró, dibujando círculos en mi pecho. Esto parece un sueño. No es un sueño, dije, tomando su mano y besando la punta de sus dedos. Nunca más nos separaremos. De acuerdo, dijo, acurrucándose más cerca. Oye, hay algo que siempre he querido preguntarte. ¿Qué es? ¿Quién? ¿De verdad eres tú? ¿Cómo sabes tanto? Era la pregunta que había estado flotando entre nosotros durante meses. Sonreí y la abracé con más fuerza. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Vale, te voy a contar un secreto. Me incliné y le susurré al oído, vengo del futuro. Viajé en el tiempo para encontrarte. Ella parpadeó y luego soltó una carcajada. No te creo. Bien, no me creas, dije, dándole un golpecito en la nariz. Lo único que necesitas saber es que te amo. Con eso basta. Se sonrojó y escondió el rostro en mi pecho, satisfecha. Afuera, la luz de la luna era suave y plateada. Sabía que nuestra historia apenas comenzaba. Habría más desafíos, más tormentas que superar, pero mientras estuviéramos juntos, podríamos afrontar cualquier cosa. Por fin estábamos en casa. Epílogo, un año después, la plataforma Morpheus de Dreamweaver se había convertido en la mayor comunidad de realidad virtual del mundo. Una tarde, estaba en mi oficina cuando Isabel entró con una sonrisa misteriosa. Cariño, tengo algo divertido que enseñarte. Me entregó un casco de realidad virtual. Me lo puse y me encontré en un paisaje antiguo y etéreo de pabellones y sauces llorones. Un hombre con túnicas tradicionales, idéntico a mí, se despedía con tristeza de una hermosa mujer vestida de blanco. ¿Qué es esto? Es una pequeña demo de un juego que hice basada en tu historia de viajes en el tiempo, susurró la voz de Isabel en mi oído. ¿Te gusta? Miré el rostro de la mujer de blanco. Era el de Isabel. Sonreí. En ese preciso instante, mi yo virtual habló con la mujer de blanco. Isabel, espérame. Recorreré 1000 vidas si es necesario, pero te encontraré de nuevo. Mi sonrisa se congeló. Nunca le había dicho eso a Isabel. Esa frase provenía de lo más profundo y recóndito de la memoria original de Ethan. Me quité los auriculares y miré fijamente a Isabel. Sonreía con una sonrisa pícara y cómplice que jamás le había visto. Cariño, dijo con voz suave e increíblemente familiar. No creías de verdad que eras la única que había vuelto, ¿verdad?